Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. En este momento quiero compartir la poderosa palabra del Señor que está en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Y dice: nunca os conocí, el encabezamiento del texto que vamos a leer. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiero darle la bienvenida a todos los que por primera vez ven estos videos, de los cuales procuramos llevar el mensaje de la palabra de Dios de una manera precisa, con una manera sin interpretaciones bíblicas, con una sana doctrina, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. El propósito de esto no solamente es enseñar y educar en la palabra de Dios, sino también llevar el mensaje de vida eterna a aquellos que no lo conocen, y que podamos someter al escrutinio cada una de las palabras que se van a decir aquí, ya que estamos dispuestos a que analicen lo que estamos diciendo. Este es el propósito de Dios, de que usted analice, de que usted investigue, de que usted busque si es así la enseñanza que se le está dando en este lugar, así como los de Berea. Así que aquellos que son parte ya de este programa, ya vamos a decir, donde nosotros cada día vamos a estar subiendo videos, vamos a estar enseñando la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida, quiero decirle que te suscribas y que me apoyes con un me gusta, para que YouTube siga recomendando estos videos para que otras personas puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. También compártelo con tus amigos, tus familiares y tus personas conocidas. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche bien. Muchos me dirán en aquel día, cuando Jesús está hablando, señalando aquel día en futuro, está señalando el día del juicio, el día donde todos seremos juzgados. Pero ¿qué pasa? Vamos a explicar un poquito más adelante sobre esto. Verso 22. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito Dios, bendito Padre. Padre, gracias por tu palabra, bendícela, que son vida eterna. Permite que podamos, Señor, hablar de ella con autoridad, con poder y con sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero mostrarles en el capítulo 17 del libro de los Hechos también, cuando Jesús se estaba refiriendo a aquel día. Bendito Dios. Quiero mostrarles varias citas bíblicas rápidamente, para que puedan ustedes corroborarlo en su lugar ahí donde están, o tomarse su tiempo y buscar su Biblia cuando puedan. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 30, dice así, de ahí en adelante: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿con qué? Con justicia. Dios estableció un día, hermanos, escuche bien, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros se decían: ya te oiremos de esto, hablar de esto otra vez. Vámonos al libro de Juan, al Evangelio según San Juan. Y quiero que sepan que Jesús estableció un día donde va a juzgar al mundo con justicia. El juicio de la iglesia va a ser el primero. ¿Cuándo va a ser el juicio de la iglesia? El tribunal de Cristo va a hacer en el tiempo del arrebatamiento, cuando la iglesia sea arrebatada. Los muertos en Cristo, los que vivieron verdaderamente conforme a la voluntad de Dios, van a ser levantados para vida. Pero los que aparentemente vivieron para Dios, pero no hicieron la voluntad de Dios, no se van a levantar en ese día, sino que van a permanecer en las tumbas para esperar la segunda resurrección. Entonces, cuando venga esa segunda resurrección, que los sorprenda, que sean resucitados, ellos van a tener en su mente, porque van a ser despertados de su sueño, y van a ser, cuando se presenten ante Dios, ellos entenderán que van a ser
despertados para vida eterna. Pero la Biblia dice que unos serán despertados para vida en la primera resurrección y otros para confusión perpetua. ¿Y por qué confusión? Porque en esa segunda resurrección van a haber muchos cristianos que se van a levantar, pero no para vida, sino para condenación. Por cuanto estos no hicieron la voluntad del Padre, como Jesús decía al principio, nunca os conocí, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Muchos cristianos de todas las épocas, de todos los años, de todos los tiempos, murieron creyendo en que iban a ser salvos. Pero su vida no estaba acorde con lo que la Biblia dice, con lo que la palabra de Dios establece. Y no es lo que ellos dijeran, no es lo que ellos aparentaban cómo estaba en su vida. No es que fueran a la iglesia. Hay mucha gente que fue a la iglesia muchos años y lamentablemente su vida no estaba acorde a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, pongámonos a cuenta. Y este es el propósito de este texto y de este mensaje, hermano. De que no todos nosotros, los que somos cristianos, que estamos en la iglesia, estamos haciendo la cosa correctamente. Y Dios nos está llamando atención porque el juicio comienza por su casa, dice la Biblia. Y escuche bien, amados. En el capítulo 5 de Juan, quiero leerles desde el versículo 20 y 24, voy a leerles. 25, sí. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Escuche bien el 25. De cierto os digo, viene la hora, y escuche bien, ponga atención, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Primer grupo, los que la oigan. Cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra de manera visible, levantará, dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados. En ese lapso de los muertos en Cristo, no todos los muertos en Cristo se van a salvar. Sí, aquí dice la Biblia claramente que los que la oigan vivirán. Porque los que la oigan estaban en obediencia, estaban sujetos a la voluntad del Padre, como Jesús lo dice. Y esos sí serán resucitados para vida eterna. Ese es el tribunal de Cristo. Porque en ese momento la iglesia será juzgada y los que oigan la voz de Dios serán resucitados. A los vivos que estén conforme a la voluntad de Dios serán arrebatados. En ese momento el justo juicio de Dios se va a llevar a cabo, se lleva a cabo para la iglesia. Porque solo los salvos se van en la venida del Señor. Y escuche esto. Habrá otro grupo ya al final, después, mire bien, después de 1000 años. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora, escuche ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Ahora, segunda resurrección, ya todos los que estén ahí son para condenación. Todos los que estén ahí serán resucitados. Y escucha lo que dice. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, hablando de la primera resurrección, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bendito sea el Señor. Hay dos resurrecciones. Nos vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Aleluya. Esto es algo muy importante, amados, que nosotros lo sepamos. Hay mucha gente de doble ánimo que hoy está en Cristo, está en la iglesia, mañana se descarría, dura 2 meses, apartado de Dios. Y se dejan llevar de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida y todo lo demás. Bendito sea el Señor. Pero, ¿qué sucede? Tenemos una mentalidad cristiana. Creemos que por el hecho de que yo tengo tiempo conociendo a Dios y visitando la iglesia y conociendo la palabra, Dios no se va a olvidar de mí. Dios no me va a dejar, Dios no me va a condenar. No, amados, escuche esto, va a haber sorpresa. En Apocalipsis capítulo 19, escuche bien, amados. Voy a leer esto. Vamos a leer capítulo 19, bendito Dios. Vamos a leer el versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes estruendos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino limpio significa las acciones justas de los santos. Escucha bien ahora, Cena del Cordero, versículo 9. El ángel me dijo, escribe, y bienaventurados son los que son llamados a las bodas
del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque soy consiervo tuyo. Aquí está hablando del ángel, pero quiero que sepa esto, amado. Vamos a llegar exactamente al lugar específico. Capítulo 20 de Apocalipsis. Quería leerle esto. Bendito Dios. Vamos a ver lo que dice aquí de los 1000 años. Escuche esto. Luego que Cristo levanta la iglesia, amados hermanos, Dios va a traer lo que llamamos la ira de Dios. La iglesia es levantada, viene un proceso de ira sobre la tierra, un proceso de ira, y luego viene Cristo a establecer el reino de Dios por 1000 años. Dice el versículo 20, los 1000 años, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, a la serpiente antigua, que esto es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Escuche bien, Satanás era atado por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está hablando de la gran tribulación. Toda la iglesia que pasó por la gran tribulación, los que no se pusieron la marca, ni adoraron su marca, ni sus frentes, no tuvieron ni la marca, ni sus manos, ni sus frentes. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero dice el verso 5, escuche bien, Apocalipsis 20, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, que de Juan 5, versículo 25, que es la primera resurrección que Jesús menciona, los que oigan, llegará el día donde los que oigan la voz del Hijo del Hombre serán resucitados. De esa primera resurrección, donde los justos serán resucitados, los muertos en Cristo, incluyendo los de la gran tribulación, los que estén ahí, porque la venida de Cristo termina con ese proceso de persecución sobre la iglesia, seremos levantados, y los muertos en Cristo, incluyendo la gran tribulación, que lo menciona aquí en los versículos 4 en adelante, serán levantados para vivir y reinar con Cristo 1000 años. También los vivos, que seremos arrebatados también. Pero ¿qué dice aquí? Los otros muertos que quedaron, incluyendo los inconversos de todas las edades, los impíos, los malvados, los satánicos, los agoreros, los brujos, los hechiceros, la gente que odiaron a Dios, que rechazaron a Dios, que se descarriaron y no volvieron al camino. Todas esas personas, incluyéndolos, aún los creyentes que no están haciendo la voluntad de Dios, que no terminaron sus vidas haciendo la voluntad de Dios, se quedarán en esa resurrección y serán resucitados en la segunda resurrección después de 1000 años. Muchos de ellos serán confundidos cuando sean resucitados porque creerán que se van a levantar a recibir los galardones más. Sin embargo, lo que van a recibir es la condenación. Y esto traerá confusión perpetua sobre ellos, dice la Biblia. Y eso tendrá confusión sobre ellos. Y ellos dirán, pero Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos a tal y tal cosa. Y ellos van a tratar de decirle al Señor todas las obras que ellos hicieron y todo el tiempo que pasaron en la iglesia, lo que hacían dentro de la iglesia. Pero el Señor le decía, le dirá, nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque no vivieron la palabra. Escuche bien esto. Versículo 6. Bendito, vamos a leer el 5 completo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Eso no es ahora. Eso no es ahora, como mucha gente dice que Gog y Magog es China y Rusia. Nada de eso. A fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Y subieron de la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Eso es la Nueva Jerusalén y la ciudad amada. Pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo que quiere decir que el diablo va a levantar la última rebelión después de esos 1000 años, cuando sea suelto por un poco de tiempo,
reunirá todas las naciones contra el campamento, o la nueva Jerusalén, que estará instaurada, no sé si en el aire, no sé dónde, pero estará ahí, y ellos tratarán de luchar contra el campamento de los santos, como le llaman ahí, pero el Señor traerá fuego del cielo y los consumirá todos. Ya estando todos muertos, ya no había nada, no habiendo nadie vivo en la tierra, no habiendo ni un ser humano respirando, entonces Jesús ya va a volver, ya va a decir, ahora resuciten todos y lo vamos a juzgar. ¿Y qué va a pasar? Escuchen lo que dice el verso 11, el trono blanco, el gran juicio. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de la cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron lanzados los muertos, fueron juzgados los muertos, por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó sus muertos, lo que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, hermano. Bendito Dios. Es decir, que de ahí en adelante, todo el que no esté escrito, todo el que resucite ahí no va a estar escrito en el libro de la vida. Y esa es la evidencia. Mire, usted no está aquí. Lamentablemente usted no puede entrar al reino de Dios, y será lanzado al lago de fuego, donde solamente están el falso profeta y el anticristo. Y el diablo será el tercero que le seguirá, y luego toda la humanidad no creyente, y con los cristianos que no fueron correctos ante la presencia de Dios. Amados hermanos, en esta hora yo quiero darte un mensaje, terminar diciéndote esto. Hermano, vale la pena servir al Señor, pero la Biblia dice que porque nos pongamos a cuenta, que si nuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Así quiero exhortarte que te revises, que te hagas un examen, nos hagamos un examen todos y veamos si estamos andando correctamente. Estamos a tiempo todavía para justificar, para rectificar y cambiar de vida. Pídale al Señor que les ayude para que todo lo que está sucediendo en tu vida, ponte, organízate, ora al Señor, pídele perdón y vuelve al Señor, porque vale la pena servirle a Dios, porque lo que viene no es bueno, es una condenación eterna. Mas nosotros, los que estamos esperando en Cristo, esperamos en Él cielo nuevo y tierra nueva. Bendito Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte este video para que otras personas también tengan acceso a esta sabiduría y este conocimiento que nos tiene la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que sea de bendición para tu vida. Bendiciones. Amén.